Segundo bloque de nuestro tiempo real y vamos a hablar de un tema que, bueno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la implementación justamente de la educación sexual en las escuelas. Todavía hay muchas cosas, lo hemos dicho también en otras oportunidades en nuestro noticiero, bueno, faltan todavía detalles, hay situaciones no demasiado claras de distintas partes, de distintos ángulos, y sobre esos temas vamos a hablar con la licenciada en Educación para la Salud y magíster también en Salud Sexual y Reproductiva, Irma Chazarreta. Licenciada, buenas noches, gracias por estar aquí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, como vos lo decías, todavía no se está implementando tal cual lo dice la ley sancionada en el 2006, sí. La 26.150. ¿Por qué? Porque la ley establece que se dicte educación sexual integral en las propuestas educativas en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y el nivel superior. Eso que quede claro, en todos los niveles. Claro, en todos los niveles. Eso, dicho así, no se está implementando porque todavía queda a voluntad de los docentes que quieran llevarlo a cabo. Hay desde el Ministerio de Educación a veces que capacitaciones a los docentes. Después ha habido del Ministerio, de la Dirección de Género el año pasado, ha habido también capacitaciones a las maestras jardineras, al nivel primario y el nivel secundario también. Pero también se está incorporando, y es una línea fuerte que hace a lo que es implementación de la ESI en las escuelas a través del Plan ENIA, que es un plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que este plan lo que hace es trabajar en las escuelas secundarias. El plan aquí en la provincia se está implementando en 4 departamentos: Capital, Banda, Termas y Robles, departamento Robles. En cada escuela de esos departamentos hay un asesor en donde tiene un espacio que brinda asesorías en salud integral a los y las adolescentes. Estas asesorías dependen del Ministerio de Salud de la provincia y también del Programa Provincial de Salud Integral Adolescente. Estas asesorías lo que hacen es brindar una escucha activa para que puedan consultar acerca de lo que es educación sexual, sobre la sexualidad, el cuidado del cuerpo. También brinda un nexo con los servicios de salud para que los adolescentes y las adolescentes puedan acceder a los servicios que prestan en los centros de salud. Licenciada, cuando estamos hablando de que en todos los niveles tendría que haber educación sexual a los chicos y bueno, adolescentes, estamos hablando de que el mismo docente tiene que capacitarse para hacerlo, o tendría que haber una docente especial para tocar justamente este tema. ¿Cuál sería la situación ahí? Bien, la ley dice que se tiene que implementar de forma transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una asignatura específica en donde trabajar, sino en todos los espacios curriculares e inclusive en los proyectos educativos que abarcan las áreas no curriculares. Tendría que ser la misma docente la que toque capacitarse. Debería haber una política educativa en donde también se capaciten a los docentes, que de hecho también desde el Plan ENIA se está capacitando, que esa es otra línea que viene de la parte de educación, que se está capacitando, pero insisto que solamente en el nivel secundario, faltan los otros niveles que todavía no se está haciendo. Algo importante de decirlo es que en los niveles superiores hay una materia específica que se llama el ESI, Educación Sexual Integral, en donde tienen todas las personas que se están haciendo los profesorados. Eso es algo nuevo, hace como 2 o 3 años aquí en la provincia, que es a partir de la ley. En esa materia lo que hacen es para que aquellas personas que se están formando como profesores puedan adquirir el conocimiento sobre el tema para que después, una vez recibido, lo puedan volcar en sus alumnos y alumnas. Vamos a una pregunta que me imagino le habrán hecho y que es la que por ahí la gente se hace. Y siempre se dijo, teniendo en cuenta, lamentablemente, a una dura realidad, bueno, seguramente toda la gente también está noticiada de eso, de lo que sucede, ¿no?, con denuncias de abusos sexuales, de realidades complicadas entre
padres e hijos, entre abuelos y nietos, y siempre sale al cruce alguien diciendo si hubiera educación sexual en las escuelas muchas cosas se evitarían. ¿Esto es así? Sí, tal cual. Tiene que ver quizá con esta situación, esta realidad social que vivimos, que se podría paliar con esto. Sí, porque la educación sexual integral trabaja desde la mirada integral de la persona y desde el concepto de sexualidad integral. ¿Esto qué quiere decir? Que la sexualidad lo toma como aspecto, como una dimensión fundamental del ser humano, que se expresa en los sentimientos, en las actitudes, en los comportamientos, en los deseos, en los roles, en las relaciones, y que también se practica y se expresa en lo que nosotros sentimos, somos y pensamos. Con esto que quiero decir, que cuando nosotros vamos a trabajar lo que es educación sexual en las escuelas, estamos brindando conocimientos sobre cómo cuidar el cuerpo, cuándo decir que no, qué es lo permitido y qué es lo que puede uno negarse a hacerlo, cómo también cuidarse para no quedar embarazada. Ajá. En estos casos ese es otro tema también importante, ¿no? Tema. En cuanto a los abusos que me decías, a partir de hay evidencias e investigaciones a nivel país que cuando tienen educación sexual integral, esos abusos salen más a la luz, las adolescentes por ahí se expresan más, se animan a denunciar, o también hay un protocolo de abuso sexual infantil en la provincia que también tienen, cuando salgan estos casos de abusos en las instituciones hay que denunciarlos. Claro, claro. Y también a través de lo que es la información segura, confiada, precisa, actualizada, permite que estos abusos puedan cortarse a través de las denuncias, ¿no? Porque justamente el abusador, ¿qué es lo que hace? Es engañar a través del... lo engaña a la persona para que no pueda decir y hablar o denunciar. Entonces justamente desde educación sexual integral hacemos que puedan tomar decisiones seguras y confiables y brindándole confianza a las adolescentes, ¿no? Queda claro entonces, licenciada, que al estar informado, al estar educado con todo esto, es menor el riesgo que corre cualquier persona, joven, adolescente o niño, en estas situaciones de riesgo. Por supuesto, porque justamente se le brinda está información. Como alerta, claro, debido a la información que maneja. Claro, porque se les brinda los derechos sexuales y reproductivos que tienen los adolescentes, entonces eso le va a permitir tener una información certera de lo que está sucediendo y tener alerta de que eso no está bien y que está siendo un abuso por parte de un tercero, ¿no? Dejamos por ahí, digo, pasó, pero es muy importante lo que tiene que ver con el embarazo prematuro, ¿no? También mucho se ha hablado justamente sobre la educación sexual cuando lamentablemente vemos nenas de 13, 14 años que quedan embarazadas, ¿no? Sí, justamente también lo que a través de la educación sexual se busca prevenir estos embarazos, justamente porque a edades muy tempranas hay riesgos físicos, sociales, que pone en riesgo esa salud integral del adolescente. Entonces para eso tenemos que brindarles informaciones y también tienen que estar disponibles los métodos anticonceptivos para que puedan tomar decisiones las adolescentes. Muchas veces decimos que los métodos anticonceptivos las adolescentes conocen, entonces no se pueden quedar embarazadas, y eso no siempre es así. Tengamos en cuenta que Santiago es un territorio muy amplio, que sí. Aquí, si bien es cierto, estamos en la capital, pero muchas veces en el interior eso no llega la información, no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, e incluso aquí también, en los últimos tiempos no llega en tiempo y forma los métodos anticonceptivos. Entonces eso es una desventaja para prevenir. Vamos a otro ángulo que tiene que ver obviamente con esto, y vamos a rozar el tema social, el tema religioso. Ustedes también conocen muy bien, y está todavía esa situación que hay determinado sector que no quiere, vamos a ponerlo de esta manera, la materia educación sexual en una escuela. ¿Todavía está ese sector que lo ve de reojo o piensa que no es necesario, o que no quiere por ahí que su hijo escuche o esté informado de determinadas cosas? ¿Todavía existe esto? Sí, existe ese sector, y también
hace fuerza lo que es el aspecto de la dimensión religiosa en lo social, pero también dentro de las escuelas. Hay docentes que llevan eso de lo religioso puesto en el aula, que hace que no desarrollen lo que es educación sexual en la escuela, y eso obstaculiza el acceso a los derechos de las niñas y adolescentes a decidir cuándo quedar embarazada o no, si cuándo iniciarse o no, o tener relaciones sexuales con quién, cuándo, en qué momento. También eso significa desde ese sector, nosotros siempre decimos que toda educación es sexual, ¿no? Entonces, cuando no estamos brindando conocimiento sobre educación sexual integral, igual estamos educando, así sea desde el concepto de sexualidad ligado a la genitalidad, que es más o menos lo que trabaja este sector, que solamente piensa que la sexualidad está relacionada con los genitales, y que tiene que ver solamente con las relaciones sexuales, cuando eso no lo es. No es así, eso es importante remarcar, no es entonces educación sexual hablar de las relaciones sexuales, cuándo hacerla, por qué, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. No, porque es mucho más amplio, como te decía al principio, es una dimensión del ser humano, y también que se da desde que nacemos hasta que morimos. Los niños que nacen también tienen sexualidad, por eso desde el nivel inicial, primario, también se tiene que trabajar el tema. En el nivel inicial, ahí justamente desde la ley hay unos lineamientos curriculares, qué temas se van a trabajar en cada nivel de acuerdo a la edad de las niñas, niños y adolescentes. Y por ejemplo, a una nena, un nene de jardín de infantes, ¿qué se le enseña, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, algo básico, digo, ¿no? Sí. Es muy común en los jardines, a pesar de tener todos estos avances que tiene el feminismo, de desnaturalizar todos aquellos roles y patrones culturales que estamos en cuestiones de género. Lo que vemos a menudo es la sala celeste para los varones y la sala rosa para las mujeres. Los juegos lo mismo. Hay juegos determinados para los niños y otros determinados para las mujeres. Entonces, justamente desde educación sexual se busca desnaturalizar esos juegos que son de acuerdo al género, que en el nivel inicial son juegos, pero que después en la vida adulta eso se traduce en prácticas y roles asignados a las mujeres y a los varones. Por ejemplo, cuando son niños, los varones pueden jugar a la pelota, pueden treparse de un árbol, entonces las niñas no pueden hacerse, tienen que sentar bien, no pueden sentarse abriendo las piernas, tienen que jugar a las muñecas, utilizar las cocinas para cocinar, para limpiar, la escoba. Entonces uno va viendo que a través de esos juegos va preparando para los roles que después en adulto va a desempeñar. Volviendo al tema de lo social y también que roza lo religioso, como decía licenciada, ¿cómo se hace para cambiar todo eso? Para que finalmente, como decíamos al comienzo del bloque, desde jardín hasta la universidad se toque la educación sexual dentro de los establecimientos educativos. ¿Cómo se hace para que tome un giro todo esto y sea finalmente algo real, que sea algo común? ¿Cómo se hace? Bien, primero que es complejo porque cuando determinado sector avanza en cuanto a derechos, está lo religioso que hace un poco retroceder en cuanto a la aplicación. Vemos siempre que se hace en congresos de educación sexual integral y después se hace en un congreso del amor en contraposición a las posturas. Es difícil eso, pero creo que tiene que haber una voluntad política en donde se diseñen acciones para llevar a cabo esto que dice la ley y se monitoree, porque es importante no solamente lo que dice la ley, sino que eso se monitoree y que se siga tal cual la ley dice. Bien. Para que vaya a la práctica. También es la ley por un lado y después los procesos sociales, educativos que se hacen en las prácticas día a día por parte de los docentes, que es importante. Esto de la sexualidad nos atraviesa, entonces necesitamos que cada una haga nos dejemos interpelar por el tema, porque
son temas que han sido tabú durante mucho tiempo. Entonces, y todavía en algunos sectores también, ¿no? Claro, entonces los profesionales, docentes, están atravesados por esos tabú. Entonces tenemos que dejar en claro que son derechos de los niños, niñas y adolescentes, que nuestras percepciones que podamos tener sobre el tema dejarlos de lado, porque la educación es laica y somos efectores del Estado, en tanto debemos hacer cumplir esta ley que favorece la salud integral de los niños, niñas y adolescentes. La última, y agradeciendo obviamente su presencia aquí, ¿cuál es la realidad que viven ustedes aquí, en Santiago, en todos los ámbitos educativos? Digo, ¿con qué se encuentran? ¿Hay un cambio? ¿Falta mucho todavía? ¿Qué realidad se vive aquí en nuestra provincia? Bueno, como te decía, yo creo que como pertenezco por ahí al Plan ENIA y observo, es un gran avance el plan. Porque hay un avance. Hay un avance en el plan, pero vuelvo a decirte, en el nivel secundario. Está bien. Y hay estadísticas a nivel nacional que reducen muchísimo lo que es la prevención del embarazo adolescente. Está bien. Y también, también los abusos, que también es lo que promueve el plan. Creo que los adolescentes demandan mucho lo que es educación sexual, los veo en las asesorías, yo estoy en las asesorías en las escuelas y ellos demandan consultas. Bien. Y es impresionante las dudas que tienen, que por ahí uno dice, no, es algo que deberían saber y no lo saben, desconocen. Están muy quieren interiorizarse sobre el tema y también es una realidad que las atraviesa. Su sexualidad y el desconocimiento que tienen por parte de la familia, que es un tema que no se habla dentro de la familia, claro. Y también de los docentes, que a veces los docentes por ahí tienen miedo a hablar, no saben cómo trabajar el tema. Entonces falta por ahí sensibilización, capacitación también por algunos docentes, que sí lo están haciendo en parte, pero falta también para completar esa capacitación y ese aporte a la educación. Licenciada, muchas gracias, muchas gracias por esta charla, por saber un poco más, por eso de que tenemos que estar más informados y de que este sector grande que falta todavía, ojalá que dentro de poco tiempo todo esto gire, tenga un cambio y que sea por el bien, bueno, en este caso de los chicos que después van a ser adultos, ¿no? Sí. Así es, muchas gracias por la invitación. Muy amable. La licenciada Irma Chazarreta con nosotros hablando sobre la educación sexual en las escuelas, este cambio, este giro que todavía falta. Ahí bien precisaba la licenciada que en el ámbito de la secundaria hubo un gran avance, y hay cosas importantes que se están haciendo, pero un gran sector todavía falta y que tiene que ver quizá con lo social, tiene que ver con lo religioso, obviamente siempre hubo situaciones y palabras que salieron al cruce justamente en relación a la educación sexual en las escuelas. Esperemos que todo esto cambie y que tome un giro, como decíamos, importante para todos, para toda la sociedad. Hacemos la última pausa en nuestro tiempo real, ya volvemos.